a el mensaje número 6, cuyo título, el capítulo final. La lectura de la Biblia, Hebreos 11, versículo 8 a 10. En la apertura de esta conferencia, sentado ahí, el Señor me hizo recordar que Esteban, en el libro de Hechos de los Apóstoles, sería un buen representante de tropas y capitanes, que tenía un corazón igual al corazón de Abraham, un corazón puro, limpio, y quería solo servir al Señor y no buscaba sus propios intereses. Entonces, ya que el Espíritu comenzó dándome esta indicación para este mensaje, yo voy a hablar algo sobre Esteban. Imagínese usted el día de Pentecostés, cuando se engendró la iglesia, fue en el año 29. Y cuando Esteban dio su palabra en Hechos 7, fue en el año 35. 29, se engendró la iglesia y Esteban dio su palabra de Hechos capítulo 7 en el año 35. Por lo tanto, pasaron 6 años. Y recuerden lo que dijimos, que en 2020 el Señor nos dio una palabra con respecto al Salmo 110, 110:3. Que fue prometido que Dios formaría un ejército de jóvenes santos cuando llegase la aurora. Estos jóvenes santos caerían del cielo, dados por Dios como gotas de rocío. Y con eso se formaría un ejército de jóvenes santos. ¿Para qué? Para que se cumpliese la promesa del Padre al Hijo, que dijo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y prometió que de Sión vendría el cetro de su poder. En otras palabras, Dios, Él prometió a su Hijo que colocaría todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y cómo haría Él eso? Lo haría, esa autoridad, ese poder de colocar a sus enemigos, a los enemigos de Cristo, debajo de sus pies, tendría que ser a través de Sión. Usted adolescente, usted joven, ¿sabe qué es Sión? Sión es donde estaba la fortaleza de David. Es donde estaba la defensa del reino.
y dónde estaba el centro de la expansión del reino de David. Y David prefigura a Cristo. Nosotros hoy estamos preocupados en traer a Cristo de regreso como Rey. Nosotros no queremos vivir como muchos, durmiendo, sin percibir. Nosotros queremos estar alertas, luchando por el reino. Nosotros queremos ser parte de este ejército que el Padre prometió a su Hijo de colocar los enemigos de Cristo debajo de sus pies. Y ese trabajo sería hecho a través de la iglesia. Pero la iglesia no en su totalidad. La iglesia, la parte que se ocupa por el reino. Yo creo que yo estoy refiriéndome a ustedes. El Señor consiguió, después de la palabra dada en 2020, parecía que nada sucedía, porque luego de esa promesa y esa palabra vino la pandemia. Todos los hermanos, las iglesias, se pararon de reunir, suspendieron todo, no había cómo reunirse, no había cómo juntarse, pero gracias a Dios que la palabra no paró. La palabra de Dios, a través del instrumento que el Señor nos dio, el IBPT, continuó siendo ministrada todas las semanas fielmente. Y esa palabra mantuvo a las iglesias con vida, mantuvo a las iglesias siguiendo una dirección correcta y única. Y de esta manera, al fin del 2021, nosotros vimos surgir en Campos de Jordán las primeras gotas de rocío, ahí luchando por el reino de Dios, predicando el evangelio del reino. Y a partir de 2022 en adelante, muchas casas de adolescentes surgieron. Y de ahí hacia aquí, de 2020 al 2025, ya son 5 años. De Pentecostés, la palabra dada por Esteban, fueron 6 años. ¿Ustedes ven una semejanza en esto? Si Esteban tuviese en el comienzo de cuando la iglesia fue engendrada, en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu para engendrar la iglesia, si él estuviese en esa época, 15 años, 6 años después, cuando dio esa palabra, él tendría que haber tenido 21 años. 21 años. ¿Qué quiero decir con esto? Esteban y otros 6 con él, que fueron elegidos a dedo, ellos representan a ustedes. Representan a ustedes, que fueron dados por el Padre al Hijo, formaran un ejército que lucharían por el reino de su Hijo. Y hoy usted está acá. Y nosotros, esta tarde, esta conferencia llegó al auge. La voluntad de servir al Señor está transbordando en sus corazones. Algunos no tienen la edad todavía, pero los que tienen la edad ya se postularon para ser misioneros para
predicar el evangelio y luchar por el reino. Entonces, vamos a leer un poco cómo surgieron ellos. Capítulo 6 de Hechos, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos tenían costumbre y lengua en griego. Ellos hablaban en griego, tenían costumbres de los griegos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, eran los judíos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban. Preste atención, Esteban, varón lleno de fe, igual a Abraham, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, que también era lleno de fe y del Espíritu Santo. Jóvenes, adolescentes, Dios está llamándote porque son hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Lleno de fe, ¿por qué? Porque ustedes no están aquí por su capacidad propia. Ustedes están aquí porque ustedes aman la palabra. Y la fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. Por lo tanto, de tanto que ustedes hacen inmersión, inculcan la palabra en su corazón, duermen con Dios, despiertan con Dios, hacen transcripción y salen a predicar el evangelio con esta palabra, ustedes ya están llenos de fe. Ustedes no actúan a través de la lógica humana. Y cuando usted no hace a través de la lógica humana, usted actúa a través de la fe. Y cuando hace a través de la fe por la dirección de la palabra, el Espíritu Santo tiene libertad de actuar con su poder. Eso es igual a Abraham. Abraham no tenía ningún mérito, no fue por su capacidad que Dios lo llamó. Pero Abraham creyó en Dios y eso le fue contado por justicia. Por lo tanto, Dios está creando una generación de 2020 a 2025. Aquellos que tenían 13 años, 15 años, hoy ya tienen 18 o 20 años. Ya son como Esteban. Yo tengo la seguridad que quien atravesó todo este periodo y estaba envolvido en este ambiente de iglesia, haciendo inmersión en la palabra, predicando el evangelio, acompañando la palabra de cerca. Yo tengo la seguridad que si usted un día, si hay una necesidad de que usted abra su boca, como Esteban tuvo la necesidad, de su boca también saldrían las maravillas que están registradas en el capítulo 7 de Hechos. Para mí el capítulo 7 de Hechos, la palabra dada por Esteban,
es una de las mejores mensajes de toda la Biblia. Es un mensaje completo. ¿Por qué? Porque Esteban estaba totalmente constituido con esa palabra. ¿Y usted también está o no está? Los gritos de guerra hoy están maravillosos, porque los gritos de guerra no son solo gritos. Los gritos de guerra hoy poseen contenido que viene de la propia palabra. Y usted sabe de memoria todos los gritos de guerra. Yo tengo dificultad de memorizar, pero ustedes no. Hasta nuestros niños, que no saben ni leer todavía, saben de memoria los gritos de guerra. Eso ya es una fuente de que usted está constituyéndose con todo el contenido. Eso está siendo su realidad. Un día, cuando fuera necesario, usted va a abrir su boca y no saldrán meras doctrinas vacías, sino que saldrá contenido, su palabra, así como la de Esteban. Esteban no estuvo esos 6 años haciendo cursos bíblicos. No había en la iglesia primitiva una escuela teológica. No había en la iglesia primitiva seminarios, cursos para mejorar el conocimiento bíblico. Entonces, ¿cómo Esteban estaba tan lleno de contenido de la palabra? ¿Cómo él adquirió eso? Les pregunto a ustedes, a través de 6 años. ¿Pensó en eso ya alguna vez? ¿No? ¿No descubrieron? Vengan, viene de Hechos 2:42. Hechos 2:42. Hechos 2:42 que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Quiere decir, hermanos, en verdad, nosotros no necesitamos tanta cosa. En el pasado pensábamos que los jóvenes necesitan hacer un curso bíblico, necesitan hacer estudios bíblicos, necesitan conocer, tener muchos conocimientos bíblicos, tomar muchos libros de los grandes personajes del pasado para constituirse. Esteban no tuvo eso. Él no hizo teología. Entonces, ¿qué es lo que tenía de contenido? Venía de una manera orgánica. Los apóstoles hablaban de parte de Dios palabras de dirección y suplimiento para la iglesia. Y Esteban, como todos los demás miembros de la iglesia, ellos tenían comunión sobre esa palabra. ¿Qué significa tener comunión sobre la palabra? Hacer inmersión, transcripción. Ustedes sabían que los hermanos que los ayudaron a ustedes en la palabra en esta conferencia, ellos se comprometieron a hacer las transcripciones de los mensajes. Algunos de ellos llegaron a hacer 3 veces, 5 veces la misma palabra, el mismo mensaje. Y nuestras hermanas que nos sirvieron de modelo en Congreso de Mujeres, una hermana dejó hacer 17 veces una transcripción. Entonces, ¿de dónde viene la constitución de la verdad nuestra? Viene de la comunión de la palabra de los apóstoles. Es simple. No hay necesidad de que la iglesia haga una facultad teológica. No hay necesidad de que la iglesia haga cursos bíblicos. Hoy el CEPEV
En el pasado, el CEPEP, nosotros pensábamos todavía que faltaba la constitución de las verdades básicas. Entonces hacíamos CEPEP tantas y tantas lecciones, pero no vimos que eso funcionaba. Ahora que percibimos, el CEPEP usa ¿qué material? La palabra actual. La palabra que es ministrada a la iglesia, ellos entran y tienen comunión y aplican en la calle, en la predicación del Evangelio. Es eso, hermano. Y ustedes fueron preparados en estos 5 años. ¿Fueron preparados o no? Ahora, estos siete hombres que fueron elegidos para predicar. Ustedes no entendieron, no leyeron bien acá. Esos 7 hombres fueron escogidos ¿para qué? Para servir las mesas. Miren. Si ellos eran tan constituidos como Esteban, ellos podrían decir, pero ustedes nos escogieron para cuidar de la comida, de dar de comer, de arreglar mesas, limpiar mesas. ¿Y quién va a lavar los platos? Ustedes están subestimándonos. Nosotros sabemos predicar, sabemos hablar. Ahí comienza a crear insatisfacción en su interior, así como Lucifer, creyendo que él merecía un puesto mejor. ¿Por qué? Porque quien se dedicaba al ministerio de la palabra no eran ellos. Quien se dedicaba al ministerio de la palabra eran los apóstoles. ¿Pensaron en eso o no? Entonces, hermanos, Dios está haciendo de ustedes, aunque los constituya con la palabra, Dios necesita que usted sea obediente y sean operativos. ¿Ustedes están dispuestos a servir las mesas? ¿Están dispuestos a limpiar el suelo? Si fuera necesario, ustedes están dispuestos a servir a la iglesia. Servir a las personas. Ese es el espíritu de siervo que Dios está implantando en los corazones de ustedes. Nadie quiere ser aquí un gran predicador. Nadie quiere ser reconocido como alguien que conoce bien la Biblia. Nadie está preocupado con esto. Nosotros solo queremos servir al Señor. ¿Es así o no? Gracias a Dios, estos 7 eran hombres de buena reputación, llenos del Espíritu, de sabiduría, y Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Voy a proseguir entonces. Entonces, Esteban representa a esta generación, a toda esta generación de adolescentes y jóvenes que tiene espíritu humilde y simple y que ama la palabra profetizada. Al comienzo de la iglesia primitiva fueron producidos de esta manera 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y sabiduría. De la misma manera, hoy están siendo producida una generación simple que inculca la palabra y también lleno del Espíritu y de sabiduría. ¿Ustedes creen esto? Ustedes son una generación de fe, lleno del Espíritu y de sabiduría. No que ustedes sean sabios, sino que el Espíritu les da sabiduría. Entonces, una característica muy importante de Esteban era lleno de fe y del Espíritu Santo. Vamos a ver Romanos 4. Vamos a comparar con Abraham. Romanos 4. Romanos 4, versículos 2 y 3. Romanos 4, 2 y 3.
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Abraham no fue escogido, no fue llamado por Dios, porque él era muy bueno en las obras. Él hizo muchas cosas y merecía ser llamado. No, él simplemente buscaba a Dios y creyó cuando este Dios le apareció y habló con él. Y ustedes son esta generación. Cuando ustedes tienen 13 o 15 años, con seguridad, ustedes no fueron escogidos por Dios por su capacidad, porque ustedes conocen muchas cosas de la Biblia. No, con seguridad que no. Ustedes fueron escogidos por Dios porque ustedes creyeron en la palabra, con simplicidad. Así era Esteban y así son ustedes. Ustedes también son hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Aún más, Romanos 4 aún, versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Abraham es padre de todos los que creen. Abraham es su padre, es mi padre, el padre de la fe, padre de todos los que creen, de los creyentes, los circuncidados que somos nosotros, y también de los circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Cuál es el mérito de Abraham? Es creer, fe. Y no solo creyó una primera vez que Dios le apareció y habló con él. Él también andaba en la fe y por la fe. Su vida es una vida de fe. O en otras palabras, él creía en la palabra de Dios y él se arriesgaba. Dios habló y él hacía, aunque sea algo ilógico. No tenía lógica ninguna. Esta mañana Mauricio dijo, no había ninguna lógica. Salir de la casa de sus padres, de su parentela, no era lógico. Pero Dios habló para que él salga y él salió por la fe. ¿Ustedes también son así o no? Nosotros andamos por la fe. Oh Señor Jesús, hoy Dios está levantando una generación que anda por la fe. Génesis 14. Génesis 14. Señor Jesús. Usted sabía que en Génesis 14 sucedió una guerra en que 5 reyes salieron para luchar contra 4 reyes. Y los 4 reyes vencieron con sus ejércitos numerosos y vencieron a los 5 reyes. Y en esa lucha, por el hecho de que Lot, sobrino de Abraham, había elegido vivir en Sodoma, Sodoma fue derrotada. Y Lot y su familia, sus hombres, sus bienes fueron llevados cautivos. Ahí Abraham se enteró que su sobrino Lot fue llevado en cautiverio. ¿Cuál fue la reacción de Abraham? Versículo 13. Hechos 14, versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, él hizo salir
y armó a sus criados, lo nacido en su casa, 318, y lo siguió hasta Dan. Él, ¿persiguieron a quién? Abraham persiguió los grandes ejércitos de los cuatro reyes, el ejército de los cuatro reyes que derrotaron a los 5 reyes. ¿Con cuántas personas? Con 318 hombres. No es una locura tomar 318 hombres y pelear contra ejércitos de 4 reyes que derrotaron a 5 reyes. Eso no es lógico. Pero Abraham no andaba por la lógica. Él andaba por la fe. ¿Por qué Abraham consiguió vencer a los ejércitos de los 4 reyes y aún rescatar a Lot con 318 hombres? ¿Por qué? Porque Abraham creía en Dios. Creía en la palabra de Dios. Él salió y venció. ¿Y quién eran estos 318 hombres? Eran 318 hombres de los más capaces, nacidos en su casa, y los persiguió hasta Dan. Esteban, junto con los otros 6 diáconos que fueron elegidos, hombres de buen testimonio, llenos de fe y de Espíritu Santo, son parte de estos 318 más capaces que están llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Los más capaces. Ellos eran criados, nacidos en su casa. Ellos no vinieron de afuera. Ellos nacieron. Esteban y los otros, probablemente, ellos nacieron de nuevo, fueron regenerados probablemente por la palabra que Pedro dio en el día de Pentecostés. Ellos nacieron ahí. Y 6 años después, ellos necesitaron luchar. Esteban estaba siendo acusado, una acusación muy grave, con riesgo de muerte. Él no tenía miedo, él era parte de los 318 hombres de los más capaces nacidos en casa de Abraham. ¿Ustedes entendieron? Ustedes son estos 318 hombres. Nosotros tenemos el mundo para conquistar. Tenemos continentes para conquistar. El evangelio del reino necesita ser predicado. Nosotros somos pocos. Somos apenas 318 hombres. ¿Quiénes son los 318 para conquistar toda esta tierra? De numerosos ejércitos que vamos a enfrentar, que van contra el reino de Dios. Nosotros somos apenas 318. Pero ¿cuál es la ventaja suya y mía? O especialmente de ustedes. Ustedes son nacidos en casa. Ustedes en la adolescencia, ustedes prácticamente, muchos de ustedes nacieron de nuevo ahí. Y ustedes nacieron de esta manera. Y ustedes ya entraron en esta nueva cultura de la iglesia, de la inmersión, de amor reverente a la palabra, de ser simple, tener un espíritu afligido, abatido, contrito, que tiembla la palabra del Señor. Y ustedes fueron cultivados, y algunos de ustedes fueron cultivados y ya tienen 5 años. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene en casa?
Dios quiere usarlo a usted para derrotar al ejército de 4 reyes, para rescatar a muchas personas para el reino de Dios. Y especialmente estamos buscando a los buscadores, porque nosotros queremos que esos buscadores se sumen a nosotros para luchar en Sion, para colocar todos los enemigos debajo de los pies de Cristo. Esta es nuestra lucha. Porque estos 318, si no fuesen los que andaban en las pisadas de fe de Abraham, ellos irían a rehusarse a salir a luchar. Abraham, estás loco. Nosotros somos 318 hombres. ¿Cómo que nosotros vamos a enfrentar a millares de luchadores profesionales? Ellos son soldados que solamente hacen eso. Y nosotros somos 318 hombres. Si ellos piensan de esta manera, nunca saldrían. ¿No es verdad? Si usted piensa de esa manera racional y lógica, ustedes nunca irían a ser misioneros. Usted no iría a entregarse a la obra del Señor. Porque el desafío es muy grande. Son 4 reyes con sus soldados. Pero hermanos, nosotros andamos en la pisada de fe de Abraham. Nosotros creemos en Dios. Cuando Dios habla y nosotros creemos, las cosas se realizan. Señor Jesús. Por eso, hermanos, Esteban fue martirizado por los líderes religiosos que estaban incomodados con la llegada de la dispensación de la fe, pues eran celosos por la ley de Moisés. ¿Qué es ser celoso por la ley de Moisés? Es no querer andar en la fe. La ley es más fácil. Nosotros tenemos ley o algo para cumplir. Es hacer una lista, no haga esto, no haga aquello. Nosotros somos hombres de fe. Andamos en las pisadas de fe de Abraham. Entonces, Hechos 7, cuando Esteban comenzó esa palabra maravillosa que dio, vamos a mirar rápidamente Esteban. Hechos 7, versículo 2, ya le leímos mucho. Él no comenzó a discutir con los líderes judíos sobre la práctica de la ley. Él no discutió que se inició la dispensación de la fe y nosotros no debemos volver a la práctica de la ley, sino que él recordó a los líderes judíos que el padre de la nación de verdad es Abraham. Y Abraham, él era hombre de fe. Ellos querían volver a la ley. La ley vuelve a la lógica humana y a la capacidad humana. Entonces, Abraham era hombre que creía en Dios. Era hombre lleno de fe. Por eso Esteban fue forjado así, lleno de fe. Y usted está siendo forjado de la misma manera. Ustedes no andan por la capacidad de ustedes, no andan por su lógica, sino que ustedes son personas de fe. Nuestros jóvenes, apenas llegando a los 18 años, algunos ya fueron enviados a Asia. Ellos en Asia, si no fuese hombre de fe, ¿qué van a decir? ¿Qué estoy haciendo acá? Ahí va a decir, ay, papá, ay, mamá, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy en el medio de personas de lenguas extrañas que yo no entiendo y no puedo hacerme entender tampoco. No puedo comunicarme con ellos. Si ellos pensasen así, se desanimarían y volverían.
Pero gracias a Dios, sus contemporáneos no perdieron la fe. Ellos son muy valientes y andan por la fe. Y están abriendo camino, abriendo picadas ahí en Japón, abriendo picadas en Corea del Sur. Y gracias a Dios, hoy fue que recibimos una foto de la reunión de ellos. Un número bonito de hermanos, de personas. Dios es con ellos, porque ellos son hombres de fe. ¿Usted quiere andar también por ese camino? ¿O usted mira para las cosas lógicas y dice, desista entonces de este camino? Porque esto es camino de fe. Es para quien anda en la pisada, en el camino de Abraham, camino de fe. Entonces, Esteban mostró a los líderes judíos religiosos de la época que en nombre de defender la ley, que defendiendo la ley, de defender a Moisés, ellos no quisieron obedecer las propias palabras vivas de Dios, transmitidas por Moisés, que ellos tanto veneraban, pero se olvidaban que el hombre vive por la palabra de Dios, como ustedes hacen. Eso está en Hechos 7, versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Ese profeta sería Jesús. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Moisés recibió qué? Palabra de vida que darnos. Moisés fue. La ley fue dada por medio de Moisés. Pero las palabras vivas que Moisés transmitía, el pueblo rechazaba. El pueblo no quería oír. Ellos querían matar a Esteban, porque Esteban no seguía la ley de Moisés. Entonces, versículo 39, vamos al versículo 51. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram a Moisés. Y no seu coração voltaram. Nuestros padres no quisieron oír. Versículo 45, el cual recibió su palabra de nuestros padres. Ustedes que hablan tanto de Moisés y de las costumbres de Moisés. Versículo 51. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. No solo los judíos no quisieron oír a los profetas que Dios mandaba para hablarles palabras vivas. Ellos rechazaban, recusaban, persiguieron y mataron. Y no solo mataron a estos, sino que mataron también a Jesús, que era el profeta semejante a Moisés, que Dios había enviado para hacer el cambio de la dispensación de la ley para la dispensación de la fe. Dios quiere llevar a todos nosotros a andar por la fe. No andar por lo correcto o errado. Lo correcto y errado está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. La fe está en el árbol de la vida.
La vida tiene poder, el Espíritu Santo tiene poder, y nosotros estamos en la línea de la fe, gracias a Dios. Entonces quiero decirles esto a ustedes. La muerte de Esteban fue una semilla que fue sacrificada al final de la buena etapa de la iglesia primitiva, porque después viene la persecución y la iglesia en Jerusalén comenzó a perder esta buena forma, esta buena etapa. Y los nacidos en el día de Pentecostés, que andaban en la pisada de Abraham, de fe de Abraham, amaban la palabra de los apóstoles. Esta generación de ustedes, que es la generación de Esteban, amaban la palabra del apóstol con simplicidad. Esa semilla del martirio de Esteban, yo estoy viendo, hermanos, brotar hoy, hermanos. Yo no vi en toda la historia de la iglesia brotar a los de la edad de ustedes. Y hoy, en el fin de la era, somos los trabajadores de la última hora. Hermanos, nunca en toda la historia de la iglesia han brotado tantos adolescentes y tantos jóvenes para luchar por el reino de Dios. Nunca, nunca. En toda historia de la iglesia, en los 20 siglos. Hermanos, ustedes son el fruto del martirio de Esteban. Entonces, tienen que permanecer en ese mismo espíritu de Esteban. Estamos aquí para luchar por el reino. Aún en fase de muerte. No desistiremos. Ese espíritu el que tiene que prevalecer entre ustedes. Por eso, hermanos, el Señor hizo caer la aurora, de la aurora gotas de rocío, para cumplir la palabra. En Salmo 110. Vamos a mirar el Salmo 110. Salmo 110, Salmo 110. Los dos primeros versículos del Salmo 110, vamos a ver cómo dicen. Y Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre promete al Hijo que pondrá todos los enemigos de Cristo debajo de sus pies. ¿Cómo Él hará? Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Como Dios colocará todos los enemigos debajo de los pies de Cristo. ¿Quién va a dar ese poder y esa autoridad para que esto suceda? Sión. Viene de Sión. Por eso sea parte de Sión, hermano. Nosotros estamos desesperadamente buscando a los buscadores. Solo que necesitamos completar el número de buscadores para que el Señor regrese. No pierdan Salmo 110. Vamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. No pierda el Salmo 110. Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Ese monte de Sión ya en el cielo, no en la tierra. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Quién son estos 144,000 que estarán en el monte Sión?
celestial, junto con el Cordero en pie. Son los que hoy están luchando en Sion para poner todos los enemigos debajo de los pies de Cristo y traer el reino de Cristo a la tierra. Usted fue llamado para eso. Yo fui llamado para eso. Ahí sí, Dios obtendrá y formará un ejército para este trabajo. Versículo 3. Y cantaban, Salmo 110:3, Salmo 110:3. Su pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Tu pueblo se presentará generosamente en el día de la convocación en los montes santos, más numerosos que las gotas de rocío en el seno de la aurora. Tú tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. 110:3. Tú terás. ¿Quién terá? Tú tendrás. ¿Quién tendrá? Cristo, el Hijo. El Padre prometió, el Hijo tendrá. Ahora, Cristo lo está mirando a ustedes. Él dirá al Padre, gracias Padre. Usted me prometió y aquí veo que estás formando este ejército. ¿Quiénes están luchando en Sion? Luchando por el reino. Solo que necesitamos encontrar y completar a los 144,000. Y todos los 144,000 no es solo para ser un número. Tienen que estar alineados. Tienen que ser los 318 hombres de Abraham nacidos en casa. Entonces nosotros vamos a encontrar a estos. Tal vez hoy nosotros tengamos por lo menos 35,000 hombres en las iglesias. Pero necesitamos hacer llegar a 144,000. Vamos a continuar predicando el Evangelio del reino, para encontrar a los buscadores. Nosotros predicamos el Evangelio del reino sin acepción de personas. Al que el Señor coloque delante nuestro, nosotros predicamos, pero con seguridad de entre estos, a los que les predicamos, el Señor nos ayudará a encontrarlos. Los 144,000 buscadores, 144,000, como los 318 hombres nacidos en casa, que van a luchar por el reino. Yo tengo otra mitad del mensaje que hablar, pero no voy a hablar más. Pero quiero decir lo siguiente. Quiero decir esto. Dios está obteniendo una generación de adolescentes, de los que tenían en 2020 13 años, hoy tienen 18 años. Ustedes hoy tienen muchos aquí que tienen 11 años, 12, 13 años. De aquí a 5 años, ustedes tendrán 16, 17, 18 años. ¿No es así? Ustedes ya van a estar siendo parte de estos ejércitos para luchar en el frente de la batalla. Dios, Cristo, está alegre con ustedes. No solo ustedes, gracias a Dios,
existe una línea de aspiraciones desde nuestros niños de 2 años, cuando ya se da un poco de conciencia de ver a sus padres acompañar la palabra, los live, la palabra profética por la televisión, con seguridad. Los niños de 2, 3, 4 años ya están entrando en esa cultura. ¿No es verdad? Un niño de 2 años llega a hacer recordar a los adultos que llegó la hora del live. Vamos a mirar el live. Ustedes están conversando y el niño le dice, vamos a ver el live. Niños de casi menos de 2 años, de 3, 4, 5 años. ¿Cuántos niños de 5 niños ya hacen gritos de guerra? El Señor viene una generación que el Padre prometió al Hijo. Y usted ya está en la edad, 11, 12, 13 años. Enseguida usted será un joven. Esteban comenzó en la adolescencia. Y cuando él fue a servir y ser útil al Señor, ya tenía esa edad de 20 más o menos. Estoy alegre porque ustedes están aquí. El Señor está alegre. Sin embargo, cuando llega a los 17 años, 18, 19, 20, hay una encrucijada en la vida humana. Ustedes se van a encontrar en una encrucijada. ¿Qué encrucijada? Para casa adolescentes, nosotros recomendamos, todos deben terminar la escuela secundaria, la enseñanza media. Y cuando terminan su escuela, enseñanza media o secundaria, usted se encuentra frente a una encrucijada. ¿Qué hago de aquí en adelante? Por eso, hermanos, ustedes escucharon hoy, el mensaje de esta mañana fue un llamamiento. Ustedes fueron llamados para servir al Señor, para que usted se aliste en esta lucha. Entonces existe, a partir de ese momento, existe una elección delante de usted. Gracias a Dios, una buena parte de ustedes ya se estarán preparando para estar en el frente de batalla de la obra. Una buena parte de ustedes estarán siendo preparados, van a hacer CPEP. Todos deben hacer CPEP. Todos, no importa cuál fuera su elección de ahí en adelante. Todos deben hacer CPEP. Y una buena parte de ustedes elegirá servir al Señor en el comportaje. Ustedes van a ser misioneros para predicar el Evangelio del Reino y tal vez ser enviados por el SIM para ser misioneros internacionales, enfrentar dificultades en Asia, África, Oceanía, América Central, América del Sur, América del Norte, Europa, este europeo. ¿Están dispuestos? Pero algunos, tal vez, la dirección que el Señor les da es que hagan la facultad, que vayan a la universidad. Si el Señor da esa dirección, haga la universidad. Solo que tanto una dirección o la otra dirección que tomen, es muy importante que usted esté bien preparado
hasta el momento por el CEPEV. En otras palabras, ustedes no pueden ser alguien, discúlpenme decir, de que sea de mitad de su boca. Si el Señor te destinó para ser misionero, ser un colportor, no puede ser un colportor de cualquier manera. Colportor acomodado, colportor de poca producción, colportor con poco encargo, pudiendo sobrevivir ya está contento. No, hermano, el Señor necesita de trabajadores y guerreros de élite. Porque veo algunos colportores que vienen y que se acomodan, se relajan, producen poco, se acomodan, se casan y se acomodan. Poca producción. No podemos enviarlos hacia afuera porque son de poca producción. Hermano, tenemos que cambiar esta historia. Ser colportor no es solamente querer tomar un empleo. No tenemos que acomodarnos. Estamos en una guerra. Recuerde que ustedes son los 318 hombres nacidos en casa que el Señor quiere contar con ustedes. Por eso, Jones, el CEPEV tiene mucha responsabilidad. No puede formar a nadie de media boca. Tiene que formar colportores de élite. Los que tienen espíritu como Esteban. Él estaba al frente de la muerte, riesgo de morir, pero él no tenía miedo. Y ahí la Biblia dice que cuando él fue apedreado, Hechos 7, cuando él fue apedreado, oh Señor Jesús, Esteban fue martirizado por tu causa. Usted ahora debe honrar el martirio de Esteban. Déjeme ver. Versículo 54. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Cuando Esteban estaba siendo martirizado, Jesús estaba en pie, ahí en el cielo. Versículo 59. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señor Jesús. Y ahora ustedes tienen que honrar este martirio. No sirva al Señor relajadamente. Vamos a dar 110% para el Señor. Da lo mejor para el Señor. Ahora les voy a decir a aquellos que van a hacer la facultad, que van a ir a la universidad. Aquellos, si ustedes no tienen el mismo espíritu de lucha de Esteban, de enfrentar la facultad, usted se apagará. Entonces, hasta para hacer la facultad, usted necesita tener ese espíritu de guerrero. Y algunos tal vez por necesidad van a trabajar. Es su opción. Pero nadie puede dejar tener ese espíritu de Esteban para luchar.
Ahora voy a decir una palabra a los capitanes, para los valientes de David. Algunos de ustedes ya tienen edad, 25, 30, 35 años. Algunos ya se recibieron en la facultad, ya son profesionales, trabajan en una buena empresa, tienen buenos empleos. Y cuanto más usted es competente, porque la iglesia está formando jóvenes competentes. Y cuanto usted más competente es, entonces más el mundo lo quiere atrapar. La empresa lo quiere atrapar. Te paga bien, pero trabaje 8, 9, 10, 12 horas por día para esa empresa. Y no tiene tiempo para nada. Sin embargo, tiene dinero. Usted va a tener dinero. Y usted vive en un ambiente con sus colegas y todos corren detrás del dinero. Buenos autos, buenos departamentos, buenas casas, buenas condiciones de vida, buenos restaurantes, etcétera. Y usted se pierde en ese ambiente. Ahí usted no quiere perder toda esa estructura que usted conquistó. Y usted no tiene un corazón negativo. Usted también quiere servir al Señor, pero no ve cómo servir al Señor porque todo su tiempo está ocupado. No hay cómo, no hay cómo. Yo quiero servir al Señor, pero no tengo tiempo. No puedo más, no tengo más tiempo porque estoy totalmente comprometido. Y les quiero decir entonces que el Señor también lo quiere usar. Basta que usted tenga un poco de interés y decir, si fuera tocado por esta palabra, diga al Señor, yo no voy a hacer grandes promesas, pero yo quiero solo hacer una cosa, seguir de cerca la palabra. Experimente seguir de cerca la palabra. Aunque usted no tenga tiempo, tenga poco tiempo, tome la inmersión, no gasta mucho tiempo. Tome la inmersión todos los días y lleve en serio esa inmersión. Acompañe la palabra. Y usted va a ver que el Señor va a crear oportunidades y que lo va a cambiar a usted. Y usted va a percibir que el tiempo que usted cree que no tenía, va a aparecer. Y su vida va a tener más sentido. Usted va a estar sirviendo al Señor y a la obra del Señor, sin perder nada de su trabajo. ¿Usted cree o no? Yo quiero alentar a estos que están en esa edad, en esa etapa de la edad. 30 años, 25, 35. El Señor necesita de usted. Voy a llamar a algunos para dar testimonio. Vengan. Los que van a dar testimonio aquí, vengan. Los testimonios de ellos probarán a usted que es posible servir al Señor en el medio de tantos compromisos de trabajo. Y el Señor está usando grandemente a estos hermanos acá, en la obra del Señor. Ahora, con ustedes, de su testimonio, por lo menos para que digan que yo estoy hablando de verdad. Oh Señor Jesús. Amén, hermanos. Aquellos que trabajan tienen que servir en tiempo integral. El trabajo no puede ser una disculpa. No puede ser algo que nos enriede, sino que nuestro trabajo es para servir al Señor. Yo soy ingeniero, trabajo en la industria aeronáutica hace 20 años y siempre me envolví sirviendo al Señor en la iglesia, en la obra, y más o menos hace 2 años atrás estaba en una situación de trabajo, estaba muy ocupado, estaba asumiendo varias funciones dentro de la empresa y oyendo una palabra, la palabra profética, yo me quedé desesperado y lloré y pedí al Señor que cambie mi situación, porque yo realmente estaba muy ocupado y mi corazón no era ese. Y el Señor cambió mi empleo, oh Señor Jesús, y me dio condición de trabajar de manera remota.
Y comencé a tener más flexibilidad para servir al Señor más. Porque ese es nuestro corazón. Nosotros queremos colocar todo lo que somos en el Señor. Servir a las iglesias, servir en la obra, nuestro dinero, nuestra vida, familia, todo. Solo que cuanto más yo servía, llegó la época de mi evaluación y yo me preocupé ahí. Estoy sirviendo mucho y no sé cómo me van a evaluar ahora en el nuevo trabajo. Y mi jefe me llamó para esa evaluación y yo estaba súper preocupado. Y él me dijo, te quería decir que estamos muy contentos contigo, estamos muy satisfechos, porque usted se adaptó muy bien a la empresa y usted es una empresa con mayor producción en esta empresa. Oh, Señor Jesús. Y te voy a dar una promoción en unos meses. Oh, Señor Jesús. Ahí estaba sirviendo más. Juan David es una prueba. Viaje para acá, viaje para allá, visita las iglesias, reunión de colportores, comunión con colportores, es casa adolescente, salir a las calles, a salir colportaje, ven y ve, es todo. No se quede fuera de nada. Ahí viene la evaluación del segundo año. Y yo estaba más preocupado que el primero. Y ahora, Señor, ahí vino y me dije, estamos muy contentos con usted. Mantenga su productividad, está muy buena. Hermanos, es un milagro. El Señor te dará la sabiduría, la prudencia para servir al Señor y trabajar y para usted usar su trabajo para Cristo. Amén. Daniel Silva coopera con nosotros en la obra en Estados Unidos. Gracias a Dios, el Señor pudo extraerlo de tanta ocupación a alguien que está sirviendo a las iglesias. No sé dónde él saca tiempo, pero miren su testimonio. El Señor nunca deja a él sin nada. El Señor cuida de él. Hermanos, la experiencia de todos los valientes es muy semejante. La mía es muy parecida con la de Daniel. Cuando entregamos nuestro tiempo al Señor, el mundo comienza a darnos más y más oportunidades y nos llama más para poder arraigarnos más. Pero mi corazón fue estar cerca de la palabra. Y las evaluaciones que yo hice también tenía, no tanta preocupación como Daniel, tenía evaluación de un jefe. Y cuando le fui a hablar con un jefe, él me va a reclamar porque yo me autoevaluaba y decía, wow, yo no estoy dando tanto tiempo. Durante el fin de semana le estoy dando al Señor, durante la semana también, mi trabajo, quedé preocupado, hermano. Pero el final de semana era más cansado, casa adolescente, salida, agenda positiva. Ay, hermanos, cuando él me evaluó, él me dijo, yo no tengo nada que decirte, usted está andando muy bien. Usted está avanzando y las cosas están sucediendo bien con usted. Entonces ese año César me dijo, usted tiene que salir de vacaciones. Y yo dije, va a venir algo ahí. Ahí yo acepté ir a Japón. Y fuimos a Vietnam. Y hermanos, fueron 20 días que yo saqué. Y yo les confieso a los hermanos que yo conseguí sacar algunos de vacaciones y otros fueron consensuados. Y entonces, hermanos, cuando volví del viaje, mi jefe me llamó y me preguntó, ¿y ahí? ¿Cómo fueron las cosas en Brasil? ¿Cómo quedó fuera 20 días? Y yo le dije, yo volví, llegué, estaba todo normal, está todo ok. Y él me dijo, te quiero decir que usted se fue y la empresa continuó. Entonces no se preocupe que eso es bueno. Eso fue el Señor que me habló. Que cuando usted coloca su corazón en el Señor y en las cosas del Señor, el Señor honra. El Señor honra, hermano. Nosotros tenemos agenda positiva. Allá en casa estamos así. Nuestros viajes, planear viajes es de acuerdo con la agenda positiva. Yo recibí, ese mismo jefe me invitó para hacer un viaje internacional a Europa. Yo no pensaba en ir.
Y yo pensé mandar en otra persona. Él me dijo, no, yo quiero que vos vengas. Y yo dije, déjeme ver cuál es la conferencia que me voy a perder. Y yo comencé a mirar, hermanos, y es cerca de la conferencia en África. Tal vez yo consiga ir a Europa y de ahí a África. Hermanos, cosas que usted no imagina que pueden suceder, comienzan a suceder. Eso, hermano, no es por mérito, no es por nuestra capacidad, sino que depende de nuestro corazón. Cuando entregamos el corazón, el Señor hace. Y la última, hermanos, en este viaje en Asia, la empresa, perdimos un proyecto muy importante en la empresa. Y hacemos planeamiento cada 3 meses. Y yo estaba preocupado. Señor, perdimos este proyecto importante que estaba en nuestro planeamiento. Y yo oraba al Señor, Señor, pero estoy sirviendo, estoy entregando mi tiempo, Señor. ¿Por qué que el Señor no me dio este proyecto? Y yo le dije eso al Señor. Ahí, hermanos, yo fui a hacer un planeamiento en junio. Los números no cerraban. Perdimos un proyecto importante y los números estaban mejor. Y yo miraba aquello. No es posible. Es imposible. Y comencé a buscar y encontré a ver los números. ¿De dónde venía? De proyectos, de contratos que yo ni sabía que estaban sucediendo. Hermanos, tenemos que creer. Ahí, cuando fui a hablarle a mi jefe, en la hora que yo le fui a decir y hacer ese planeamiento, yo cambié y le dije, voy a sacar un poco de peso para que no perciba eso, porque los números están subiendo. Yo prefiero que no perciba voy a ser conservador, para no llegar al fin de año y me cobre eso. Entonces, él nítidamente me dijo, él vio y dijo, mire, yo vi esto suceder, muy bueno, eso sucedió y la empresa está andando bien entonces. Entonces, yo orando con mi esposa y hablando sobre esto, ella se dio vuelta y me dijo, usted probó a pensar que si ese proyecto que ustedes perdían, porque si vos ganabas, tu tiempo iba a ser consumido. Tenemos que creer, hermanos. Abraham anduvo por fe. Él no anduvo por lo que vio ni por lo que escuchó, sino que él creyó. Entonces, valientes, crean y sirvan al Señor. Den su tiempo. La agenda positiva, sirvan la palabra de cerca. Oh, Señor Jesús. Rafael Rocha sirve en Sumaré. Desde que el Señor levantó la casa adolescente aquí, y él junto con otros valientes de David de su edad, pasaron a seguir la palabra de cerca, y además del ser tan ocupado viaja tanto, pero estos valientes de David, cuando pueden, están junto con nosotros en San Pablo, están ayudando a las iglesias de la región, ¿saben? Entonces, están siendo muy útiles en la mano del Señor. Ustedes ven que este viaje que él hizo para Asia, él ganó un hijo espiritual en Vietnam y está teniendo que apacentar un vietnamita todos los días. Entonces, hermanos, y los hermanos que sirven con aquel en Sumaré dijeron, ¿pero qué pasó con Rafael Rosa? Él salió y volvió diferente, está a 1000 por hora. Por eso, hermanos, quiero decirle, hermanos, valiente David, si usted está muy ocupado, haga un viaje de eso. Vaya al frente de la obra y usted volverá totalmente diferente. Yo soy Douglas, soy de San Pablo. Mi experiencia es pagar el precio para estar en la conferencia. Valiente David, a veces él imagina que ya pasó su edad de estar en la conferencia de tropas y capitanes, pero aún con nuestra agenda llena de trabajo, mi experiencia, tenemos que mantener seriedad en el trabajo, ser serios, pero también lo mejor hay que dar para el Señor. Nuestra agenda tiene que tener tiempo para el Señor. Nosotros vinimos a la conferencia, hermanos, lo que ganamos aquí en jueves y viernes, absurdo. Los valientes de David nos dio una dirección absurda. Debemos dar atención a la conferencia, aún con trabajo, con agendas difíciles de trabajo, necesitamos pagar un precio, sacar vacaciones, negociar, así como hizo Daniel, buscar pagar el precio para estar acá.
tener una palabra especial para nosotros aquí, una dirección que el Señor nos dará. Y eso es lo que yo puedo probar. Para mí, en mi vida profesional, el Señor me bendijo tanto, y también mi familia está aquí también pagando un precio para estar acá. El Señor nos bendice. El Señor bendijo nuestras vidas, nuestra familia, y es una edad nuestra de muchas preocupaciones, de muchos, ¿dónde vamos a entregar nuestro dinero? ¿Cómo ganar más dinero? Y cuando está aquí, usted escucha una palabra que el Señor da en cuanto duerme. Usted se preocupa con la obra, se preocupa con las cosas del Señor, y eso cambia su cabeza, cambia su foco. Usted pasa a vivir por la fe, pasa a orar y confiar en el Señor, y preocuparse con sus cosas. Esa es mi experiencia, hermanos, que colocar al Señor en primer lugar. En su edad hoy es la edad para servir al Señor. Muchos de mi edad hoy están con una vida muy buena, y es difícil conciliar con las cosas del Señor. Pero vamos a perseverar con esto. Vamos a cuidar de estos valientes de David. Y que la conferencia es un lugar para valientes de David. Si usted está encima de 35, 45 años, venga a la conferencia, haga un espacio para servir, y la palabra que oirá aquí le dará dirección a su vida. Amén. Señor Jesús, yo soy Rodrigo, soy de la iglesia en San Pablo. Tal vez yo soy más viejo entre los cuatro. Señor Jesús, yo quería decirles sobre mi experiencia, cómo el Señor trabaja en mi vida. 2017, ya hace un poco de tiempo, yo creo que el Señor me apareció de una manera más clara. Sucedió un evento ahí, la pérdida de un hermano muy querido de todos nosotros, y el Señor habló fuerte en mi corazón y me mostró cuánto de tiempo que yo perdí. Pero yo vivía la vida de la iglesia. Venía a las reuniones, servía y muchos servicios, me envolvía de manera puntuales y específicas, Señor Jesús. Pero allí parece que el Señor me mostró a mí más, me dice: Rodrigo, has gastado tanto tu tiempo en tu servicio, en tu negocio. Mira, ¿cuánto tiempo desperdiciaste? 2017, 8 años atrás. Yo tenía 42 años. Hoy tengo 50. Yo tomé una decisión. En aquel momento dije: no voy a perder más tiempo. Nosotros escuchamos hablar mucho sobre tiempo, sobre que el tiempo el Señor hizo para cumplir su voluntad. Es así, Señor Jesús. Entonces, yo comencé a acompañar más al hermano Pedro. No fue el hermano Pedro que me llamaba para ir a las conferencias. Yo me conseguí un compañero, Francisco Lee, otros hermanos también, y quedábamos mirando las agendas. Amir, ¿cómo está la agenda de la conferencia? Agenda de conferencia, Mauricio. Y comprábamos los pasajes y queríamos acompañar al hermano Pedro. Hermanos, y acompañar la palabra profética me hizo muy bien en mi vida. Fue muy saludable para mí. Y también me abrió mejor la visión de entender un poco más la obra del Señor. Señor Jesús, yo gané más encargo. Y con encargo vino más responsabilidad. Pero yo no dejé de trabajar. Pero en aquel momento yo tenía, confieso para ustedes, un pequeño conflicto. ¿Cuál era mi conflicto? Mi tiempo del trabajo, tengo un negocio, soy hombre de negocio, tengo éxito, hace 25 años tengo un negocio. Y yo intentaba dividir el tiempo con el Señor. Mi tiempo para el Señor, y este es mi tiempo de mi negocio. Pero el Señor no quería eso. El Señor quería ganar más de mi corazón. Y gracias al Señor, buscando también al Señor. Tenemos que ser buscadores. El Señor me fue mostrando de una manera natural, acompañando a los hermanos
a los hermanos que están delante de nosotros, acompañando la palabra profética, llegó un punto que yo percibí que ya no más tenía esa división. Parece que el enfoque quedó más correcto. Era un solo vivir, un solo foco. Hoy cuando estoy haciendo las cosas, todo en primer lugar es del Señor. ¿Y sabe lo que sucede? Aquello que en el pasado que yo creía, ¿cómo voy a pasar con las cuentas? Voy a salir 10 días, voy a quedar 15 días fuera. Hasta hoy sucede eso. El Señor iba cuidando de cada aspecto. Cuando tu corazón, cuando todo es para el Señor, cuando las cosas del Señor ocupan el primer lugar, lo que el Señor te dio para administrar es su tiempo. Es tu tiempo lo que tienes que administrar. El Señor cuida de todas tus cosas. Yo no podría dejar de hablar que yo tengo 3 hijos, que yo siempre tuve el acuerdo de mi esposa. Mi esposa me apoyó, debe estar por ahí. Ella siempre me apoyó. Y ella dijo, Rodrigo, siempre te apoyaré, porque eso hace muy bien. Ella sabe con lo bien que me hizo en mi vida servir al Señor. Entonces ustedes que están a aquella edad, los adolescentes, escuchen porque van a llegar a esta edad. Pero ustedes que están en esa edad, en la facultad, buscando trabajo, aún allá terminó la facultad, hermanos, tomen cuidado, tengan cuidado, que el enemigo no te engañe. No mostrar que te distrajiste de las cosas del Señor. Nuestro corazón solo es del Señor. Nuestro enfoque es del Señor. Nosotros estamos aquí en esta tierra para que todas las cosas sean sujetas a Cristo. Entonces el Señor volverá. Y después de entregar al Padre, al Señor Jesús. Amén. Rodrigo, él tiene una oficina de abogados muy ocupados, tiene muchas empresas de clientes, pero que comenzó a servir al Señor. Hasta me sorprende. A veces esa ida para H ya fue varias veces. África del Sur, también ayuda a cuidar eso. Entonces son salidas de 10 días, 12 días. ¿Cómo va a dejar la empresa todo ese tiempo? Pero el testimonio que dio, que el Señor cuida de todo. El Señor está haciendo prosperar su negocio. No ha caído nada, ¿no? Y Douglas, que me olvidé de presentar, Douglas, él es muy solicitado, muy ocupado, pero recientemente, hace 2 meses, cambió de empleo para empleo de mucha mayor responsabilidad, más remunerado, pero más responsabilidad. No era para estar en esta conferencia, pero él vino por la fe. Está aquí. Eso muestra que usted no perderá nada si usted decide dedicarse a servir al Señor. Por eso, el Señor necesita personas que dan todo su corazón para Él, 110% para Él. Los 318 hombres nacidos en casa, vamos a vencer a 4 reyes y vamos a traer al Señor de regreso. Amén.